¿Cómo están? Tenemos dos conectados. Sí, buenas tardes a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy arreglándome los anteojos porque horrible son mis anteojos. Voy a comprar otro. Bueno, no sé si vieron el flyer de hoy, el videíto que armamos, que íbamos a hablar sobre la búsqueda del bienestar o el camino que recorremos para poder llegar a estar bien o para encontrarnos, eso que nos trae paz, esa búsqueda que hacemos para sanar, podría decirse. Ahí volví. Y ahí nos trae, o lo que queremos mencionar son las terapias alternativas o terapias complementarias. Por ahí le llamamos complementarias porque no vamos a dejar la medicina de lado y en cambio alternativa suena como que o elegís una o elegís otra, ¿no? Exacto, sí. En cambio al complementar no estamos dejando de lado a la medicina. Ni que una eso ni es otra. súper importante, ¿no? Claro, una manera también de ayudarnos. Cuando no tenemos demasiada, a veces porque tiene que ver mucho también con la fe y todo. Yo había encontrado cosas que eran interesantes, esto que nos habíamos propuesto hoy, hablar de lo que estaba explicando Daniela ahí recién, que era qué nos pasa cuando leía y copié esto, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer las personas cuando el cuerpo nos empieza a llamar la atención? Y entonces alguien dice, debes aprender a escuchar tu cuerpo antes de que grite. Cada síntoma es un mensaje y hablamos que desde la espiritualidad creemos en algo, en Dios, en el universo y bueno, tenemos que ir por ese lugar también, no solamente por la medicina, sino que hay muchísimas alternativas, hay muchas posibilidades, vamos a sacar la palabra alternativa, muchas posibilidades de búsqueda de esta posible sanación cuando nos encontramos frente a una enfermedad que nos aqueja, ¿no? Por ejemplo, por la que yo pasé el cáncer o que tu papá también le pasó y no le pasó, y así, o sea, cada uno va haciendo una búsqueda, ¿no? Que hoy de lo que nos pueda incluso pasar. por ahí está como muy de moda esto de hacer alguna terapia complementaria. Y primero también queríamos aclarar que nosotros no somos expertas ni profesionales en salud ni en nada. Simplemente vamos a hablar desde nuestra experiencia, desde las ganas de contar a partir de lo que hemos vivido, claro, de lo que nos ha pasado, de lo que de vamos las leyendo, experiencias, de lo que nos gusta. de eso, y de la experiencia que por ahí tenemos en alguna terapia que hemos realizado o que hemos realizado varias, creo yo, hace rato lo conversaba con otro grupo de personas y les comentaba que cuando tuve cáncer en el 2023, lo primero, bueno, fue el diagnóstico y eso lo da la medicina tradicional, entonces yo sabía que iba a tener que hacer rayo y quimio y era lo que me aterraba. Entonces, ante ese miedo que uno le genera la palabra directamente, la palabra cáncer, yo empecé a hacer otras búsquedas. Y también hubo gente que se me acercó y que agradezco muchísimo, que me hizo conocer gente que trabaja con la medicina, pero trabaja con la medicina desde otro lugar, ¿sí? Esto de sanar desde la espiritualidad, de la búsqueda, de estos mensajes que nos da el cuerpo y para qué tenemos algo, para qué viene una enfermedad y no el por qué, porque a mí. Entonces, fue un gran camino, fue un camino yo digo gran, a veces sé que hay mucha gente que pasan años. Yo lo hice en 6 meses. Y en 6 meses fueron distintas etapas que tuvo que ver con trabajar sobre mi cuerpo, que tenía que ver con la alimentación, con todo esto de esto, es lo que queríamos hablar, ¿no? La alimentación, la meditación y también curar el alma, porque lo emocional está presente en cada una de las enfermedades. Y volvemos a repetir, esto lo decimos yo lo digo desde mi lugar de haber tenido una enfermedad y por suerte haberla sanado. Así que bueno, eso no significa que no tenga que seguir haciéndome los controles más. por Tengo que ir la supuesto. semana que viene, pero bueno, son formas que tenemos o conocimos o conocí, para decirlo de forma individual y particular, conocí y es interesante para ahí que muchos lo sepan. Sí, así que bueno, abrimos conversación sobre este tema de las terapias complementarias, de lo que les ha hecho bien a ustedes, por ahí cuéntenos en los mensajes.
qué búsqueda han realizado, qué camino. No venimos a recomendar nada, solo les vamos a contar desde nuestra experiencia. Graciela, desde su enfermedad que transitó, hizo un cambio de alimentación y también utilizaste patógenos, me acuerdo. Sí, adaptógenos. Adaptógenos era. Los adaptógenos, que en realidad esto, hoy lo comentaba también, esto eran cápsulas, tengo algunas por ahí, todavía me queda una o dos. Yo usé cápsulas que eran todas con medicina natural, o sea, eran hongos, eran todo tipo de plantas que estaban armadas, que están armadas en un laboratorio de acá de Argentina. Este tipo de medicina, que es la del Dr. Health, que yo la he compartido muchas veces, inclusive compartí en el 2023, creo, compartí cuando me hicieron los últimos estudios, me dijeron que ya estaba libre de cáncer, o sea que no tenía cáncer. Yo compartí mi testimonio en la página. Uno da permiso para eso, por supuesto. Y la persona que me atendió a mí era una médica. Hay médicos acá en Argentina y hay médicos en varios países de Latinoamérica. El que aparece es el doctor Mohamed, algo así es. Es un turco, pero es latinoamericano. Y él cuenta su experiencia personal también, esto de que estaba enfermo de cáncer y bueno, cómo él empezó a investigar porque lo que no quería hacer era llenarse de medicación y hacer rayos y quimios. Entonces yo no quise no hacerla porque me parecía, tenía miedo en realidad. La realidad era esa, que tenía miedo si no hacía los rayos y quimio que esto no funcionara. Y entonces, bueno, hice las dos cosas alternativas y al mismo tiempo. Así que, bueno, hice yoga, hice sanación de útero, porque yo tenía cáncer en el cuello de la matriz. Después también podemos charlar de por qué es el cáncer, relacionándolo con la biodecodificación y otra de las terapias que hay. Sanación de útero. Meditación, yoga, dije, la alimentación, no sé, los ayunos intermitentes, vitamina C, que era otra de las cosas. Sí. Todo esto venía propuesto desde este grupo de médicos que piensan de manera diferente a la medicina y a la curación y a la sanación. Y ya no del cuerpo, de la parte física, sino también de lo emocional y de lo espiritual. Están desde lo científico. Todo unido. Porque ellos plantean que un cuerpo es un todo, que no es solamente la cuestión física, sino que también la espiritualidad y bajar la situación de estrés, hacer meditaciones, salir a caminar, nada. Sí, fenomenal. Lo que plantean todas las terapias complementarias ahora desde el holístico, ¿no? El holístico justamente es la integración total de algo. Entonces, poder alinear la mente, el cuerpo y el espíritu o las emociones para sanar y encontrar un equilibrio en eso y bueno, y estar bien. Y preguntase, yo decía también esto del para qué, que lo había notado acá como algo importante, porque la mayoría de las veces nos preguntamos en ese momento cuando tenemos una enfermedad, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasan estas cosas? Y en estas terapias lo que uno se plantea es ¿para qué? ¿Qué me vino a enseñar esto? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué habrá pasado en mi vida, en esta vida o en otras anteriores, si uno también cree en eso? Para que mi cuerpo me muestre algo que yo tengo que sanar. Entonces es también una búsqueda, y esto no significa no ir al psicólogo, porque yo también fui al psicólogo, por ejemplo, hice todo lo que me decían que tenía que hacer, lo hice. También lloré mucho, agradecí mucho, aprendí a pedir, siempre lo digo eso porque fue algo como que y sin muy embargo, difícil para mí. Pensaba, a pesar de todo, o sea, de estar sana hoy en día y lo bien que te hizo, ahora llegando a la fecha de que tenés que hacerte los controles, te da miedo igual. O sea, es algo... Igual. Por eso es una constante búsqueda, esto es un camino muy largo, el de poder estar bien, y creo que no termina nunca. No termina nunca, no, porque lo que uno hace consciente, lo hemos charlado tantas veces esto entre nosotras, ¿no? Y con nuestros grupos,
que uno no termina nunca, porque en realidad siempre hay una búsqueda hacia otro lugar, y el hacer consciente algo significa que uno reconoce algo, lo sana, y vuelve a aparecer otra cosa, porque nos relacionamos, y esto nos relacionamos con otros, ¿no? Que de alguna manera modifican, nos estresan, o sea, tantas cosas nos pasan como seres humanos, que es maravilloso, es lo Sí. maravilloso de ser seres humanos. Sí. Y creo esto de que cuando se toma conciencia, ¿no? De cómo uno puede llegar a estar bien a partir de, no sé, simplemente una respiración o el contacto con la naturaleza. La ansiedad, yo pensaba en la ansiedad, hoy Sí, ya estoy ya ando re mal de la ansiedad y me acuesto y parece que en cualquier momento me va a dar un infarto, y en realidad es cuando yo reconozco que es ansiedad, la respiración, la meditación, el escuchar una música, el tratar de bajar un cambio, así, bueno, no, hoy, no sé, hoy me voy a pedir la semana que me tengo que pedir en el trabajo, no va a pasar nada si falto, o sea, tomar decisiones. Sí, lo importante sobre que es nosotros, escuchar ¿no? el cuerpo y frenar, saber escuchar a tiempo esas alertas que nos dan de algún Que es lo que te dolor, de decía de alguna Pablo Kunz, molestia. recién es una de las personas que seguimos, que uno hace también esa búsqueda, porque esto no tiene que ver solamente con que alguien te dijo, sino que uno empieza en una búsqueda compleja, cada vez más compleja, y cada vez va leyendo más y escuchando más cosas. Y eso es lo interesante. Algunos lo hacen, bueno, me gusta también la filosofía, porque también está relacionado con esto de sanar y de buscar y de pensarnos de manera diferente. Por supuesto. Y creo que a muchos les pasa, o sea, algunos lo hacen hacia el tarot, otros lo harán hacia los ángeles, otros lo hacen con Dios en la iglesia, y bueno, y nosotros lo hacemos además con este tipo de terapias que nos parecen maravillosas. ¿Vos tenías algo nuevo para contar? Sí, pero bueno, primero tengo como un listado de terapias que he escuchado, de algunas que he podido practicar. Reflexología, masaje, meditación, respiración consciente, yoga, tai chi, grounding, que es el contacto del pie con la tierra, biodescodificación, constelaciones, tarot, biomagnetismo, que es la que les quería contar, 5 leyes biológicas de Hammer, homeopatía, osteopatía, reiki, acupuntura, medicina china, alimentación saludable como la ayurveda, registros akáshicos, bueno, un montón. Sí. Y hay más. Y la mezcla de todo eso, porque en realidad uno empieza, no sé, qué sé yo, con qué, y termina con... Pero bueno, yo lo que maravillosa. encuentro en todas estas es la parte energética, ¿no? De cómo la energía está en nosotros y en la otra persona a la que asistimos y cómo a la que vamos a la terapia, ¿no? Y lo importante en cuanto a escuchar el cuerpo, también a ver qué nos resuena acerca de esa terapia a la que queremos asistir. O sea, quizás, no sé, alguien nunca hizo registro acálico porque le da miedo, porque no resuena con uno. Jamás lo entonces, escuchó. sí, y no es que eso le vaya a hacer bien a todos, simplemente creo que es una cuestión de energía y de resonancia. Y eso, nos tiene que como llamar la atención, decir, esto me interesa. Y bueno, yo, por ejemplo, hice Reiki, o sea, he asistido a que me hagan Reiki y también estudié para dar Reiki, pero nunca lo practiqué más que conmigo y con mi familia, con mis hijos. Y es maravilloso. Después estudié yoga y hoy hace 3 meses que estoy dando yoga. Y bueno, también el yoga, si bien ahora se ve más como un deporte, antes quizás era como algo, ahora se ve un poco más desde lo deportivo, de poder elongar el cuerpo, encontrar el bienestar en ese camino. ¿Y qué más hice? Bueno, reflexología, que es los masajes en los pies, encontrar puntos que tengan que ver con alguna molestia o dolencia que tengamos. Biodescodificación, que tiene que ver con alguna parte del cuerpo que nos duele a partir de alguna emoción que tuvimos. Es como, está relacionada por ahí con las 5 leyes biológicas de Hammer. Hammer era un médico que descubrió a partir de un accidente que tuvo su hijo esto de las 5 leyes biológicas, que él desarrolló un cáncer y su esposa también a partir de la muerte de su hijo, y bueno, se puso a estudiar
y él habla del DHS. El DHS le llama así con las iniciales de su hijo, pero en realidad es un momento traumático que hace que nos produzca un malestar en el cuerpo y hasta llegar a desarrollar un cáncer si nos mantenemos en ese estrés. Así que ahora estoy muy interesada en eso, en las 5 leyes, como estoy leyendo todo el día, escuchando videos, mirando. Nos comparte. Sí. No, pero está bien, porque en realidad todas vamos aprendiendo, o sea, todas las personas vamos aprendiendo a partir de esto que nos resuena, ¿no? De lo que nos interese, de, mira, este dolor de rodilla, muchas veces uno dice, me duele la rodilla, ¿por qué me duele la rodilla? O sea, y uno cuando empieza este camino, que para mí es un camino de ida, y ya no hay regreso hacia buscar medicación en la farmacia, porque eso también es algo que nosotros hemos ido cambiando, que es, o bien lo traemos de antes y tal vez, porque yo traté nunca de no tomar tanta pastilla, y es más, les he dicho a mi familia, no tomen tanta cosa, porque se llenan de pastillas, ¿para qué? Entonces, buscar una sanación a través de hacer consciente qué es lo que nos está pasando en el cuerpo y darnos la posibilidad de buscar esta sanación, vuelvo a repetir, pero a partir de otro tipo de alternativas que no tengan que ver con una medicación, con una pastilla, con una inyección. Lo que no significa que no la vamos a usar, porque hay momentos en que, bueno, cuando... Sí, pero que no sea lo único, sino que, claro, que haya otro camino, otra alternativa. Por eso decía que lo del cáncer yo hice los rayos y hice las quimios. Y sigo porque tengo que, o sea, sin hacer eso, pero bueno, tengo que hacerme los estudios, o sea, me tengo que someter a toda esta parte y esto es donde uno realmente sabe que en el fondo puede llegar a aparecer algo, por eso aparece nuevamente el estrés, aparece la ansiedad, aparece todo hasta que calma y después vivimos 6 meses de gozo cuando no pasa nada y bueno, por suerte, pero hay que buscar y hay que meditar, por ejemplo, también. Es otra de las grandes cosas que podemos hacer de forma sencilla, que no es tan difícil, que hay muchísimas meditaciones, sobre todo en YouTube, muchísimas, bueno, Spotify también hay muchísimo, hay gente que o se al menos dedica. decir, bueno, 5 minutos, cierro los ojos y respiro y trato de... Claro, de respirar, el respirar. Van a aparecer pensamientos, miles de pensamientos, pero es no juzgarse. Tratar de controlar, no juzgarse. Y esperar esos 5 minutos de calma. Y para llegar a la calma es súper importante la respiración. Eso, bueno, siempre se lo digo en las clases a mis alumnas de yoga y también lo he podido comprobar. O sea, cuando uno puede comprobar el bienestar a partir de algo que está practicando es impresionante, es como mágico. Con el Reiki a mí me pasó eso, de encontrar magia. Con la biodescodificación también, que en realidad no es magia, es uno y, bueno, esa interacción. Claro, que hay alguien, hay un terapeuta que nos guía en el camino de qué debemos hacer. Entonces, bueno, ¿qué pasó? En algún momento determinado pasó seguramente algo que tuvo que ver con las emociones, que produjo un trauma y a partir de eso se activan ciertas partes del cuerpo que pueden originar después posteriormente, si uno, agregado al estrés diario, a las situaciones de vivencia, a esto que charlábamos hace rato, yo buscaba lo que era la epigenética porque la había escuchado, pero bueno, no había leído nada. Esto que nos rodea, las cosas que nos rodean, cómo pueden de alguna manera, no modifica, dice, no se modifica el ADN, pero sí los genes. Entonces, bueno, no somos médicas. Lo entiendo eso, pero no podría explicarlo, no lo sé. Entonces, es increíble porque si estamos, por ejemplo, a mí me gusta el ejemplo, si estamos en un lugar de trabajo donde estamos bajo un estrés extremo durante 4, 5, 6, 7 días en la semana, imagínense que a lo largo del tiempo, durante unos meses, durante un año, seguramente nuestro cuerpo va a empezar a denotar ciertos dolores que pueden ser en la espalda, que pueden ser en las rodillas, que pueden ser, porque cuántas cosas tenemos que empezar a aceptar sobre otros para que nosotros estemos sanos, pero en realidad no es solo lo otro, sino que tenemos que nosotros sanar. Entonces también es empezarse a mirar hacia adentro y no mirar a aquello que nos rodea o a aquellos otros que nos rodean y que a veces nosotros echamos la culpa. O sea, hay muchísimas cuestiones para analizar, pero bueno, la idea de hoy era invitarlos a que ustedes también busquen, ustedes, los que nos escuchan,
busquen estas posibilidades porque son maneras y no son modas. Porque también va por la moda, ¿sí? Todos dicen, bueno... Claro, yo empecé diciendo como que claro, está un poco de moda hablar de terapia. En realidad ya viene hace bastante. A mí me parece que sí. tiene que ver con un camino de evolución o una nueva era en la que la gente está como volviendo a lo natural, quizás. Por ahí también está... Y que ayudó también la pandemia, el tema ¿no? sí, puede ser. De tomar medicación, en vez de tomar medicación, tomarte un té de hierbas. Nada, como hacían nuestros Como se ancestros. hacía nuestro Antes no abuelo existía la y- medicina y cómo se curaban. ¿Cómo se curaban? ¿Cómo se habrán curado? Entonces, quizás eso o estamos nosotras, yo me acuerdo volviendo. que vos estabas empachada, estabas empachada. Te Y curaban te el daban un empacho. té de paico, un té de burro, con no sé qué, Pero y otra te cosa. curaban el empacho Y también. te Yo curaban el tenía a mi empacho, abuela yo con, también, nos con curamos el una empacho, yo quiero aprender a cintita. curar. Sí. Y bueno, entonces, ¿qué pasa con Y eso? no ¿Cómo nos era que llevaban con al una cinta doctor. te curaban el empacho? O sea, hay algo, hay una energía ahí que hace, o sea, yo creo en eso. Obvio que estamos acá desde nuestra opinión, sin querer influenciar en nadie, sino contando de lo que vimos y nuestra experiencia. Y bueno, y las ganas de hablar de estos temas que nos hacen bien. Sí, por suerte, por suerte. Sí. Bueno, después con respecto a constelaciones, hicimos constelaciones. Para mí Hicimos fue juntas. tremendo, hice Dios una vez santo, sola, hicimos- o sea, en grupo, sí. pero no Yo con también hice ella. sola. Y después a una que asistimos las dos, y la verdad que fueron muy fuertes las dos veces que yo participé. Las constelaciones consisten en constelaciones familiares, consisten en la representación de un sistema familiar a partir de algo que vos querés sanar. Y bueno, nada, hay que vivirlo, hay que vivenciarlo. Hay energía ahí que se mueve y que después también deja Ahora los primeros días de diciembre, efecto creo. residual, digamos, Claro, o sea, quedan claro. como síntomas o como algo, si realmente... Hay algo que, a ver, nosotros cuando uno dice me resuena es que siento la necesidad de hacer esto, de ir en búsqueda de Me eso, llama la atención. porque llama la atención, porque me parece que va por ahí el camino. Entonces, si hay algo que tiene que ver con nuestra familia, nosotros estamos intuyendo que tenemos algún, no sé, algún resentimiento, pongámosle esta palabra, que no necesariamente es eso. Tampoco soy psicóloga. Pero digo, a veces, ¿cuántas veces decimos, nada, lo que pasa es que, bueno, mi mamá esto, mi papá el otro, y en realidad a eso nos lleva a analizar esas relaciones que tal vez ni nuestros familiares estén vivos, pero de alguna manera al sentir nosotros que están siendo representados por otras personas y que hacen una actuación que toca realmente todo, nos hace pensar y después analizar cuáles son las situaciones y bueno, y ahí es donde viene como algo, son como espejos, ¿no? Donde vemos todo aquello que lo vivenciamos de alguna manera o no lo entendimos en algún momento. Es muy interesante para hacerlo, muy interesante. Esa que hicimos Incluso, juntas fue fuerte, fue sí, muy fuerte. incluso si uno no participa de la constelación o no va a Sí, constelar igual. nada, pero está ahí en ese círculo, también termina sanando por resonancia. O sea, seguramente eso que estás escuchando o que estás viendo en algo tiene que ver con vos. De hecho, yo creo que no existen las casualidades también. Y quería contar otra cosa, se me fue ahora, pero bueno, también, en este camino que yo vengo recorriendo de sanación, digamos, de querer estar bien, estudié yoga, hice coaching y ahora hice biomagnetismo. También fue por resonancia, me apareció la publicidad, me llamó mucho la atención, leí un poco, busqué, pregunté, me respondieron, me gustó la forma en la que me respondieron, me agradó la forma en la atención que tuvieron para explicarme. Así que bueno, fui a hacer un curso de biomagnetismo, o sea que soy biomagnetista. Y ayer me llegaron los imanes, así que estoy como... Sí, estoy practicando y bueno, pronto voy a dar terapias de biomagnetismo. Biomagnetismo o par biomagnético consiste en la utilización de imanes para arrastrar el pH o poder equilibrar el campo biomagnético del cuerpo, que es lo que produce enfermedades. No quiere decir que vaya a sanar, sino que hace
puede prevenir, rehabilitar, complementar una terapia, que era lo que decíamos, o sea, una enfermedad, ¿no? Un tratamiento de enfermedad. Y bueno, o sea, yo pude verlo en vivo ahí mientras hacíamos las prácticas y nada, ahí nos escribió Priscila, dice, siento que los caminos para encontrarnos no son rectos, más bien son un ida y vuelta entre lo que fuimos, lo que somos y lo que todavía no sabemos nombrar. Y sí, es así, es lo que estábamos hablando, que nos va a resonar algo y quizás también eso no, y después vamos a ir por otra búsqueda y que no vamos a terminar nunca. Eso lo dijimos también. Sí, que siempre exacto. Vamos a estar... Además, yo hoy anotaba esto que vos decías de lo natural, esto cuando yo contaba de la medicación que tomaba, en las cápsulas, de la vitamina C intravenosa que me inyectaba directamente en el brazo, no duele nada, es vitamina C. ¿Qué hace la vitamina C? En realidad lo que plantean estos médicos es que ataca directamente a la célula cancerígena porque le hace creer, la vitamina C está formada por cristales, creo que así me explicaron ellos, que eran cristales como si fueran azúcar. Entonces la célula cancerosa se alimenta de azúcar, por eso una parte del tratamiento tenía que ver con dejar absolutamente todo aquello que tenía que ver con azúcar. Lo que no significa que uno lo vaya a dejar para siempre. Yo hoy me doy el gusto de comerme por ahí una galletita dulce o algo, pero he notado lo mismo que los lácteos. Noto que cada vez que lo como me hace mal. Entonces, como una vez cada no sé cuánto. En realidad azúcar no se consume en esta casa, así que bueno, quien quiera venir a tomar mate tiene que venir a tomar mate amargo. Pero pensaba en esto, la vitamina C, el magnesio, que pareciera que estuviera de moda, y en realidad hoy qué cosas nos pasan. Entonces buscaba yo y aparecen muchísimos videos y anoté 2 o 3 que eran re interesantes. Cuando te duele la espalda, lo que pasa es que te falta vitamina D y la vitamina D te la da el sol. O sea, tomar sol. ¿Sí? Dice, cuando bostezás demasiado no es flojera, es falta de hierro en la sangre, el metal que te da vida. Y la falta de aire es falta de vitamina B1. Si tu ojo tiembla o tus músculos brincan, dice, como peces asustados, se llama tetania, eso es tetania. Y es que nuestro pH está alcalino, me acordé por eso que dijiste vos, el pH está alcalino, o sea, nuestro cuerpo tiene que estar equilibrado es como la tierra, nuestro cuerpo es tierra, según la medicina china, ¿no? Y estamos marcados en un planeta y tenemos distintos elementos y cada parte de nuestro cuerpo está formado por esos elementos según los chinos. Entonces hay que tener en equilibrio el agua, la tierra, el fuego y el aire, ¿no? El éter también está como elemento. El éter. Bueno, qué sé yo, empecé hace tanto también a escuchar y a hacer, me acuerdo que estaba enamorada de la medicina china cuando empecé a tomar clase porque me encantaban estas cosas, sin saber que después iba a tener el cáncer, ¿no? Y uno, bueno, y sin querer esto, se va preparando. Hasta el mismo cuerpo, hasta la misma cabeza, hasta la misma forma de pensar, ya nos vamos preparando. Porque es prepararse para afrontar y tener la valentía también de salir de esto que podemos hablar de otras cosas. Bueno, y es como dice Priscila, ¿no? Esto de camino entre ida y vuelta, quizás en ese momento la medicina china te preparó y también te tenía así atrapada en eso de que te gustaba tanto y después la fuiste dejando de lado, que sí, no quiere decir que no te guste o que no haya estado bueno en ese momento. Sirvió para ese momento que fuiste. Para encontrar y saber que había un cuerpo con energías, con cosas. Y que uno puede hacer ese masaje y que hay meridiano. Pero después yo la dejé de lado y me fui por otro lugar, o sea, me fui a otros tipos. Y cada cosa tiene su porqué y el para qué, y es genial ir ahondando en cada uno de estos tipos de formas para encontrar sanaciones, ¿no? Que tiene que ver, vuelvo a decir, con cosas vividas muchas veces. Priscila también dice, creo que las terapias alternativas pueden servir cuando nos dan un espacio real para escucharnos, cuando hacen de puente entre el cuerpo, la mente y el silencio interno que no dejamos aparecer.
Silencio interno. No dejamos aparecer, o sea que nunca aparece ese silencio Claro, interno, porque siempre estamos que es todo el el que tiempo buscamos. pensando a ver qué, Sí, es muy buscar una difícil explicación calmar absolutamente la claro, mente. calmar la mente. Y por eso hay que hacer mucha meditación y hay que aprender. También complicado, pareciera que fuera fácil. Decir, voy a meditar, me acuesto, No, me siento, nada es fácil. Y también pensaba, con esto que leía de Priscila y escuchándote, que en realidad, en definitiva, todas nos tienen que llevar al autoamor o a la autoestima, ¿no? A elevar la autoestima. Creo que eso es lo fundamental para poder estar bien. Empezar por amarnos y dejar, hoy recuerdo que tuvimos una conversación esta mañana que fue muy corta, pero no darle la capacidad. Yo sigo sosteniendo que vos me dijiste, sí, tiene que ver con la energía, Silvina también lo decía. Esto a veces de que yo cometo un error, le decía a ella, yo cometo cierto error y entonces charlábamos sobre esto. Yo digo, yo no le voy a dar la capacidad a otros para que hagan cosas, o sea, sí, me liberen energías que no son buenas. No les voy a dar la capacidad. Entonces ella me decían, sí, porque todo se piensa y se basa en la energía que cada uno produce. Y es cierto, en el fondo, porque yo digo, a veces nosotros comentamos, yo comento muchas cosas pensando que del otro lado hay una buena recepción y todo el mundo se va a poner contento, porque en realidad yo estoy feliz con mis cosas y me gusta mostrarlo, porque no tengo nada que esconder. Pero bueno, es cierto, no claro, todos de eso tienen que hablamos saber. hoy, ¿no? De que no siempre el otro va a recibir lo que uno le da o le dice de la misma manera o no se va a alegrar de la forma en que nosotros nos alegramos y bueno, tiene que ver con que el otro es otro y que es otra energía y nada, y que también hay gente mala, es así. Sí, también. También. Y sí, si no tendremos traumas varios. Si no hubiera bueno, nada. Y me había quedado en esto de la autoestima, que va súper ligado para mí, ¿no? O sea, es lo que yo aprendí a partir de que empecé a tomar conciencia de querer estar bien y que la autoestima va súper ligada de la coherencia. O sea, cuando uno se ama, puede elegir y puede decidir y puede decir, no, esto no lo quiero para mi vida y elegir lo que realmente nos hace bien. Entonces, ahí está donde tenemos que ser firmes y con las decisiones y es donde vamos a actuar en coherencia. Yo creo que si actuáramos en coherencia las 24 horas del día... Me río porque es re complicado esto. Nadie estaría Uno mal, quisiera, ¿no? O sea, salir disparando para el lugar que donde alguna vez en algún momento determinado se siente bien, y a veces esto de la coherencia nos hace volver a decir, no, pará, no, entonces ahí es donde... porque ya pasaste por esto, basta, cortarla, o sea, pensar quién te va a querer más que vos, quién se va a dar cuenta que a vos te pasan ciertas cosas cuando estás en cierto lugar o con cierta clase de personas, ¿no? Así que bueno. Entonces esto también, el sanar no significa encontrar desde las terapias alternativas o no le decía alternativas, ¿cómo es que le decía? Complementarias. Complementarias. De las terapias complementarias o de la medicina tradicional, la medicina tradicional nos da una pastilla y se nos pasa el dolor de cabeza, pero en realidad es que estamos pensando demasiado y a veces pensamos demasiado cuáles son las acciones, cuando en realidad uno tiene que tomar decisiones sobre lo que va a accionar y hacer. Y también leyendo sobre las 5 leyes biológicas, lo que he aprendido es que la mayoría de las dolencias tienen que ver con nuestra desvalorización. Todas, la mayoría tienen que ver con la desvalorización que tenemos, ya sea en el trabajo, en la familia, cuando fuimos chicos, con la pareja, por alguna situación en especial, pero siempre nos desvalorizamos. Entonces, mantenernos fuertes, seguros, que obvio es eso, un trabajo de todos los días, es volver a levantarte y decirte, esto me lo merezco, qué importante que soy, sí, me amo. Y si me amo, no voy a volver a cometer este error, o lo voy a modificar, pero siempre pensando en mí y no en el otro. Sí, o sea, no es tratar de cambiar el mundo, no vamos a cambiar el mundo, Pinky.
y cerebro, no lo vamos a cambiar. En realidad somos nosotros los que tenemos que cambiar y ahí empieza la sanación propia. Y eso también tiene que ver con... Sí, no vamos a cambiar al mundo y no vamos a cambiar al otro. Es el cambio A eso me empieza por refiero, ¿no? nosotros. A eso me Eso es refiero, la no vamos a cambiar a transformación. otros. En realidad somos nosotras. Desde qué lugar nos paramos y esta coherencia que vos planteas, que me parece lo correcto, es decir, qué tan coherentes somos. Cuando somos incoherentes escribimos y decimos cualquier cosa o decimos algo hoy y mañana lo cambiamos. Entonces, ser coherente es mantenerse firme. Que no quiere decir que hoy pensemos de una manera y mañana podamos pensar de otra, ¿eh? No tiene nada que ver, eso sí podemos sí, pero cambiar. cuando tiene que ver con el dolor, digo pero yo, a sino veces, con ¿no? lo que realmente sentimos. O sea, si, por ejemplo, es muy difícil, pero si estamos trabajando de algo que no nos gusta, no nos hace bien. Y sé que es muy difícil, porque no cualquiera va a decir, bueno, cambio de trabajo, listo, me voy, esto no me gusta, porque no, tenemos que comer, tenemos que pagar cuentas, claro, pero bueno, va por ahí, ¿no? Por lo menos en pequeños cambios empezar esto de la autoestima, el autoconocimiento, o sea, vos lo dijiste hoy, por ejemplo, si sabes que el lácteo te hace mal, bueno, no comas lácteo o comelo, date un permitido una vez, empezar a conocerse, ya sea desde la alimentación, desde cuando nos duele algo, por qué me duele, hoy qué hice, qué escuché que me duele la cabeza, qué me dijeron, por qué me duele la panza, qué comí, eso o con quién estaba comiendo, quién estaba al lado Claro. mío cuando comió, qué dijo. O sea, empezar a observar, a tomar conciencia. Situaciones en el día, tal vez no miremos tan atrás. En el día, ¿qué pasó? ¿Con quién estuvimos? ¿Qué comimos? ¿Qué hicimos? ¿Qué nos molestó? ¿Qué nos produjo alegría también? Porque eso también hay que buscarlo, o sea, no busquemos también todo lo negativo, busquemos lo lindo para que podamos volver a repetir. Eso también tiene que ver con la sanación de O por buscarnos la ahí, posibilidad. y yendo a algo más fácil, no sé, si nos invitan a un cumpleaños y realmente no sentimos ir, no ir. No asistir a ese lugar al que no vamos a ver a gente que no queremos ver o que no tenemos ganas, escuchar nuestro cuerpo nuevamente y quedarnos o no hacer eso que no tenemos ganas. A mí me ha pasado de salir a correr, tener que entrenar y realmente no tener ganas y salir porque sé que tengo que salir y a veces he dicho no, hoy no voy a salir y me he quedado y no ha pasado nada. Es eso, escuchar el cuerpo, respetarlo, respetarnos. No sentirse obligado, ¿no? Eso, No sentirse obligado a hacer algo que puede ser con la convivencia, que puede ser, bueno, con el trabajo, que puede ser con la pareja, con esto, con no sé, con algo tan sencillo como cocinar. No, tengo que cocinar. Bueno, no. Hoy no cocino, no tengo ganas y permitirse, sentirse, también tiene que ver con el merecimiento. Y bueno, el merecimiento va de la mano de la desvalorización. Así que nada. Y la desvalorización tiene que ver también con... Me apasiona mucho hablar de esto. Sí, y tiene que ver con esto de los contextos donde fuimos creados, qué cosas nos dijeron, de chicos, de grande, de adolescentes, de niños, o sea, todos estos discursos, siempre volvemos al lenguaje, a la comunicación es fundamental. Yo pensaba en lo que vos decías ahí, porque te apareció a vos esto de estudiar lo de los péndulos, ¿no? Sí. Y a mí me aparece todo de literatura, entonces me aparece cómo voy a publicar un libro, cómo voy a hacer esto, cómo voy a hacer un taller de escritura, cuánto tiene que ver con nuestras búsquedas. Bueno, hablamos de las redes, pero digo, voy buscando y encuentro libros que tengo guardados ahí en la biblioteca y digo yo, cuántas cosas para leer y cuántas cosas hay de enseñanza en esto y cómo puedo volcarlas hacia otro, porque en realidad a mí lo que me interesa es comunicar a través de la palabra de que se puede sanar y que hay muchas cosas para hacer y a vos te interesa mostrar que hay muchos modos y que vos fuiste haciéndolo a través de eso y yo lo fui haciendo a través de otras cosas. Y esto es lo lindo que tenemos cuando nos complementamos con algún otro, en este caso nosotras dos porque somos amigas, pero bueno, también nos pasa con nuestras otras amigas o con nuestro grupo donde nosotras nos movemos, ¿no? Cada una tiene búsquedas o ha tenido búsquedas en algún momento determinado y esto que decía Priscila, vamos buscando y vamos cambiándonos de carril porque para lo que nos sirvió ahora no tanto y ahí está lo maravilloso de no quedarse quieto, porque el quedarse quieto también es
el sentir que no nos merecemos ciertas cosas y nos merecemos mucho. Sobre todo es agradecer. Eso también estaba pensando. Como para después cerrar, de eso, de agradecer la salud. Creo que tiene que ver también con esto de que cuando vemos que algo nos hace bien, querer contárselo al otro. Che, mirá esto, cómo me dio resultado, cómo me hizo bien, cómo me sané, cómo me hizo. No sé, a mí me pasó que yo estuve pensando hace poco que este año no me enfermé en todo el año. No tuve una gripe, no me enfermé. No me enfermé más, no sé, algún dolor de panza, no sé, ahora me duele la rodilla. Tiene que ir a correr. Pero no me enfermé. Yo estoy con taquicardia no porque tengo que ir a hacerme los estudios. Y bueno, entonces, eso es lo que nos pasa, que hay una situación que nos hace poner el cuerpo, que la que vamos a tener que poner el cuerpo, y entonces eso nos produce cierta angustia o cierta ansiedad, no vamos a decir angustia, cierta ansiedad, y entonces hasta que estemos ahí, una vez que estamos ahí, ella va a estar corriendo, yo me voy a estar haciendo los estudios, y después no va a pasar. Después uno vuelve maravillosamente contento porque dice, sí, bueno, salía todo perfecto, está todo bien, y nada. Sí, porque en el fondo también se trata de fe, ¿no? De eso en lo que nosotros creemos, que no quiere decir que no creamos en Dios, yo creo en Dios, sí, no también. Quizás el que está en las iglesias, sí un Dios que tengo acá adentro, y en el universo, y en seres que están ahí al lado nuestro sosteniéndonos, y a los que les pido asistencia cada vez que necesito, y cada vez que voy a una terapia, o que yo voy a aplicar una terapia, o voy a hacer yoga, o bueno, pido asistencia todo el tiempo y siento esa devolución. Así que... Eso siempre me lo repite mi hermana, esto de pedir asistencia, yo me olvido de esas cosas. Que pedir a otro también está bueno, porque uno piensa que uno no es omnipotente, no es Dios, entonces siempre tenemos que pedir y agradecer. Pedir y agradecer. Dos cosas muy importantes que siempre volvemos a lo mismo. La primera cosa fue el dar gracias, ¿te acuerdas? Siempre vamos a volver a eso. ¿Quién me escribió? ¿Priscila? Sí, Priscila dice en un momento... Es muy buena escribiendo, Priscila. Y nos está escuchando, qué genial. En un momento de mi vida la única opción que tuve fueron los antidepresivos. Ahora se me abrió un mundo con más opciones, incluyendo terapias complementarias, con mayúscula lo pone, que acompañan desde otros lugares. Bien. Y también decir que la mayoría de las terapias complementarias no son invasivas. Claro. Por ejemplo, no sé, si vas a una tirada de cartas de tarot que tiene que ver con tu energía y la de la persona que te tira las cartas, y que no tiene que ver con adivinar el futuro como se cree. No es de brujería tampoco. Nadie te va a tocar, nada, va a haber una energía ahí tirando las cartas. Las constelaciones también. Estoy buscando acá en las que tengo anotadas. Grounding es sacarse las zapatillas, ir a caminar. Y caminar descalzo. La biodescodificación también. Abrazar un árbol. Vas, charlas con la persona acerca de tu dolencia, quizás te va a preguntar sobre tu pasado, sobre tu familia, pero no hay una invasión sobre tu cuerpo. Que tiene que ver con la medicación, ¿no? Que nos pasa esto del... Me tomo una pastilla para calmar el dolor de cabeza y capaz que después tengo acidez estomacal. Entonces sí hay una invasión en nuestro cuerpo sobre medicinal. No quiere decir que no qué sé yo, el yoga, la respiración consciente, bueno, quizás sí en acupuntura, si alguien se hizo alguna vez, o en reflexología, bueno, un masaje en los pies, masaje terapéutico descontracturante, masaje en la espalda. El biomagnetismo, la persona va a estar en una camilla vestida, con zapatillas, incluso es necesario que tenga zapatillas puestas, y bueno, y a través de una respuesta que da el cuerpo, nos va a decir dónde colocar los imanes, y bueno, y desde ahí trabajar el par ese magnético que se necesita trabajar. Una persona puede llegar a necesitar 2 imanes, hasta 10 imanes, depende de la respuesta que dé, y bueno, es estar un ratito con los imanes. Después, ¿qué más? No sé, porque creo que hemos hecho de todo. Sí, ya dijimos un montón de cosas. Nosotros hemos ido haciendo de todo. En distintos momentos, una sola creo que hicimos juntas, que fue sobre las constelaciones familiares. Sí. De casualidad, pero bueno,
cada uno Y va después, teniendo su propio algo- camino, porque esto tampoco es algo que vamos. Ahí es donde está lo diferente de pensar en qué es moda, ¿no? Porque si fuera moda, iríamos, por ejemplo, en nuestro grupo somos 5 mujeres, podríamos ir las 5 juntas a ver qué se siente ir. No, cada una va sintiendo y le va resonando esto de hacer, y después lo puede comentar o no, porque a veces también se puede o no puede comentar en el sentido de que si quiero compartir o no las cosas, de estas energías que se mueven y que nos provocan el repensarnos y el pensar en algo que haya pasado y cómo lo vamos a sanar. Entonces no necesariamente tenemos que comunicar también, eso también es parte de... Sí, de también esto. se me venía a la mente, que no lo noté acá, la psicomagia, que quizás muchas de estas terapias también aplican algún acto de psicomagia que tiene que ver quizás con escribir una carta a la abuela que ya no la tenemos en vida, entonces no se lo podemos ir a decir, pero todo eso que hubiéramos querido decirle se lo vamos a escribir. Pues, yo pongo de ejemplo una abuela, ¿no? Puede ser a la mamá, al papá o alguna persona con la que tuvimos algún inconveniente. Qué sé yo, quemar la carta, ponerla en una planta y regarla porque después de la energía se transforma. Bueno, hay un montón de cosas que tienen que ver, que fundamentan la psicomagia, que es como darle una orden al cerebro a través de un acto simbólico. Por ejemplo, decir, bueno, hablo con mi abuela. Como no la tengo a mi abuela, le escribo una carta. Que en realidad es volcar a través de la palabra y comunicar aquello que en algún momento no lo puede hacer, hacerlo desde otro lugar con una intencionalidad clara, ¿no? Que es, bueno, pedir o perdonar o lo que fuere. Pero tiene que ver con el lenguaje de... Porque tiene que ver con eso porque en realidad en ese momento no lo pudimos hacer, tal vez no pudimos decir un no, o no pudimos abrazar o decir un te amo antes de que alguien falleciera, por ejemplo, pensando en mis abuelas, ¿no? Y a veces nos quedamos con cierto dolor adentro sin haberlo podido hacer, y es lo interesante de hacerlo a través de una carta, ¿por qué no? Y después darnos la posibilidad de quemarla, porque eso sería una transformación. Son todas cosas que uno va escuchando y aprendiendo. Priscila nos pregunta, ¿saben de personas que realizan estas terapias en 25? Sí. Mi última pregunta dice, tendría que estar comiendo, pero las escucho. Saludos. Bueno, Priscila, gracias por estar, por escucharnos. ¿Acá en 25? Sí. Hay gente, después escribime, yo te digo, porque está por venir una chica que hace constelaciones familiares, creo que viene la primera de diciembre. ¿Sabemos de tarot? Bueno, yo voy a hacer biomagnetismo. Ella va a hacer biomagnetismo, hace coaching, y yo te puedo ayudar a escribir nada más. Nada, bueno, también otra cosa que sana es hablar con la persona que tenemos ese problema o una discusión, no quedarnos sin perdonar, no quedarnos con una culpa. Esto, para no ser psicomagia, después hagámoslo ahora, en el momento presente. Poder hablarlo de alguna manera, encontrar ese momento para tener la conversación, llorar, abrazar. Los abrazos también sanan. Hoy le dije a alguien, si tenés que romperte un plato, rompelo, o sea, no va a pasar absolutamente nada. Es la posibilidad de darnos justamente a nuestro cuerpo y a nuestros sentimientos y a todo esto que nos mueve, ¿sí? La posibilidad de descargarnos de alguna manera y no quedarnos con el estrés. Por ejemplo, ir a gritar al río, que lo hemos hecho muchas veces nosotras. Ay, ¿se siente también? Sí, y bueno, ir a poder compartir lo que nos está pasando con alguien que sabemos que lo va a tomar bien, y que ya sea bueno o malo, claro. También, porque a veces uno no cuenta y siempre se encuentra alguien para conversar, y si no es con hacer una terapia, digo, de estas, por ahí buscar un psicólogo también, o sea, siempre, y encontrar a alguien de amigo o algún familiar que nos pueda escuchar, que no nos juzgue. Así como nosotros no debemos juzgar tampoco a otros cuando escuchemos, ¿no? O nos escuchen. Esa es la primera cosa que debemos aprender, a no juzgar al otro. A veces se juzga mucho, todo el tiempo estamos juzgando. Sí, le pasa esto porque, bueno, tal cosa, no, nadie sabe. O sea, y es fundamental eso. Todos los programas son lo mismo, sí, ¿viste? Quiere salir afuera y no. Los programas son ahí atrás. Así que bueno, como para ir cerrando eso,
aprender a conocernos, a amarnos, a buscar, a seguir buscando, y que si un día pensamos diferente al de ayer, no está mal, podemos cambiar, agradecer, perdonar, abrazar. Eso como conclusión me queda de este programa. Abrazar, a mí me encanta abrazar. ¿Quién me abraza? Bueno, cerramos. Nos vemos el miércoles que viene. El gato se cayó, menos mal. No dice nada de ruido. El miércoles que viene no sé qué vamos a decir, porque nosotros vamos ahí sobre la marcha y vamos pensando en el sentido de que a veces, bueno, en el día nos pasan cosas y entonces nos gustaría hablar de esto y ahí empezamos a buscar mucha información que es lo que nos gusta. También que sea algo, no que sea tan desestructurado, tampoco tan estructurado, pero bueno, esa es la idea. Muchas gracias. Muchísimas gracias por escucharnos y a los que estuvieron ahí también del otro lado, sí, un placer. Nos vemos el miércoles que viene, si Dios quiere. Buena semana.